Buenas tardes, bienvenidos a Conexiones en este jueves 21 de junio de 2018. Saludos cordiales a usted que nos acompaña a través de la señal abierta de Canal 23 en los 4 departamentos de la zona oriental de nuestro país, también a quienes nos sintonizan por los servicios de cable de Tigo y Claro a nivel nacional. Estamos en la transmisión simultánea a través de las plataformas digitales en el fanpage de TVO Canal 23, en Periscope, en Twitter. Tiene la tercera opción, descargar desde su smartphone la aplicación TVO Canal 23 y nos acompaña en la transmisión ininterrumpida en cualquier lugar en el mundo. Dos números habilitados, si desean participar pueden hacerlo. Están apareciendo ahora mismo en pantalla: 2263-0023, 2264-9179. Tomen nota, si desean participar pueden hacerlo con el comentario o la pregunta para nuestras invitadas de esta tarde: 2263-0023, 2264-9179. Como siempre, antes de presentarles a nuestras invitadas, quiero mostrarles los temas que están en agenda en los principales medios de comunicación en nuestro país. ¿Qué tenemos en portada de la prensa gráfica? Donald Trump firma ley para no separar a las familias. Polémica medida que envía niños a la cárcel. Y ahí está la foto destacada de este tema de mucho dramatismo humano y que ha provocado que el mismo presidente de ese país tenga que revertir la medida a partir de un decreto ejecutivo el día de ayer. Pero el Congreso, que estaba listo también a discutir esta situación de los niños que están recluidos en McAllen, en Texas, Estados Unidos, iba a sesionar este día el Congreso y ha pospuesto esa discusión para el día de mañana. Aquí lo que tenemos en la foto destacada, dice la prensa gráfica: un niño no identificado permanece con agentes de la seguridad después de ser separado de su familia. Donald Trump propone ahora que los menores permanezcan en prisión con sus padres, es decir, van a salir de estar en aislamiento, encarcelados los niños, a seguir encarcelados, pero ahora con sus padres. Además, este es un tema que involucra desde luego a nuestra comunidad, porque ha confirmado Cancillería que hay al menos 93 niños que están en ese proceso de detención. Incluso se habla de una niña lactante, tiene apenas 9 meses, que se encuentra lamentablemente en esa condición, que el mismo Juan Pablo II, el Papa Francisco, ha tenido que dar opinión, y el mismo Donald Trump se ha tenido que enfrentar incluso a la oposición o al rechazo de su misma esposa y de su hija por este tema que tiene que ver con la desintegración de la familia. Y acá el desarrollo: Estados Unidos, que mantendrá a niños detenidos, dice encarcelar niños junto a sus padres de forma indefinida. Esa es la solución a la que llegó Donald Trump ante la ola de críticas por la separación de las familias. Acá se habla de 71 niños, pero Cancillería ha dicho que son 93 en total niños salvadoreños. En otra información más política y electoral, Calleja, que exige cambios al partido Arena, candidato presidencial tricolor, urgió al partido, que representa acelerar el proceso de renovación, que de por sí toma tiempo. El presidente del COENA dijo que captan la exigencia que les lanzó Carlos Calleja. El gobierno, que sigue sin dar cuentas a la Corte de Cuentas de la República por los gastos reservados. La presidenta de esa institución señala que les continúan negando información. La Asamblea Legislativa, que reconoce que incumple fallos sobre la ley de amnistía y persiste el alza en casos de fiebre tifoidea, de acuerdo a algunas presiones que también el Colegio Médico, que ha exigido desde hace varias semanas al Ministerio de Salud que incluya las estadísticas en su vigilancia epidemiológica semanal, pero no lo ha hecho. El Grupo Campestre, que invierte $8.5 millones, Avícola Campestre y Ganadería Sinaí, son las dos unidades de negocio del Grupo Campestre en las que se desarrollan proyectos de expansión que estarán listos en este año. Otros $2.5 millones se invertirán entre 2019 y 2020. La portada del diario El Mundo: Estados Unidos ya no separará a los niños migrantes. Es siempre la información en desarrollo de lo que hablaba la portada también de la prensa gráfica. Y hay seguimiento también a la Corte de Cuentas de la República, que no ha auditado los fondos reservados y culpa a Casa Presidencial. Mientras tanto, la Fiscalía, que investiga 160 crímenes de guerra, aquí se está incluyendo casos que no necesariamente estaban establecidos o incorporados en la Comisión de la Verdad, que se creó o se formó en el marco de la firma de los acuerdos de paz en 1992. Las gremiales: el precio de los lácteos y el frijol afectados por la crisis en Managua, Nicaragua. El diario de hoy: Trump se retracta y decide ya no separar a las familias. Y en las notas interiores: el pasaporte diplomático, viajes y $10,000 mensuales para hijo mayor de Mauricio Funes, un infográfico que demuestra cómo fue esa red de corrupción. Mientras tanto, Jorge Villacorta, quien es uno de los fundadores de Cambio Democrático, ya no milita en ese partido, pero ha cuestionado la posible alianza entre Nayib Bukele y ese partido de izquierda. Y bueno, estaremos hablando un poco sobre este tema, se lo mostraremos más adelante quizás en detalle, y tiene que ver
con los resultados del cuarto Censo Nacional de Talla y el primer Censo Nacional de Peso en escolares de primer grado en El Salvador. Y es en ese contexto que justamente tenemos a nuestras invitadas. Se las presento a ustedes de inmediato. Está con nosotros en nuestros estudios, acá en San Salvador, Margarita Franco. Ella es directora de Calidad y Desarrollo de Save the Children. Margarita, bienvenida. Un gusto. Muchísimas gracias. Un saludo también a su audiencia. Perfecto. Agradecemos también a Julia Rosales. Ella es gerente de mercadeo regional de la empresa Diana. Julia, bienvenida. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Gracias por invitarnos a venir a exponer nuestro tema el día de hoy. Bueno, perfecto. Reitero a ustedes, dos números tenemos habilitados. Si desean pueden participar, 2263-0023, 2264-9179. Pues bien, hablemos de este tema que tiene que ver con el sobrepeso y la obesidad. Margarita, me gustaría que iniciar entonces compartiendo un poco para que entienda nuestra audiencia, ¿no? Un poco de qué es lo que estamos hablando, cuál es la problemática que registra nuestro país y después cómo es que se están estableciendo ciertas sinergias con las empresas para poder enfrentar este fenómeno en el país. El tema de obesidad siempre acarrea una serie de inquietudes y que tiene que ver desde luego con la salud de la población, ¿no? Y las consecuencias que esto tiene a futuro. Por favor. Exacto, muchísimas gracias. Bueno, me gustaría empezar diciendo que este es un problema que no atañe únicamente a las personas que tienen obesidad y sobrepeso. En realidad es un problema que está relacionado con absolutamente todos los salvadoreños. Todas y todos los salvadoreños estamos implicados. Es cierto que el sobrepeso y la obesidad están convirtiéndose en una epidemia en el país. Y lo grave de esto es que no es un tema únicamente de un aspecto físico. Es un tema que está vinculado a la aparición de enfermedades regularmente metabólicas como la diabetes. Estamos teniendo niñez especialmente que está propensa a tener cardiopatías, o sea, enfermedades, por ejemplo, del corazón, a tener cáncer incluso, a padecer problemas de depresión. Y ahora yo quiero preguntar si nosotros estamos teniendo un problema en la niñez, que ya mucha de nuestra niñez temprana, digamos, ¿no? Porque estamos hablando de los niños de primer grado en los que se hizo un estudio o en los que se hizo un análisis, mostraron que teníamos un sobrepeso y obesidad combinados del 30% en el país. Eso significa que en esas edades, imagínense ustedes cuán temprano estamos teniendo nosotros ya un problema tan grave. Y si encima de eso les decimos que no solamente 3 de cada 10 niños en nuestro país están sufriendo obesidad y sobrepeso, sino si les decimos también que tenemos municipios, hay 3 municipios particularmente afectados, que son Ayutuxtepeque, San Salvador y Mexicanos. Estos municipios tienen 37% de obesidad y sobrepeso combinado. Eso quiere decir que casi 4 de cada 10 niños están teniendo obesidad y sobrepeso. Perdón, Margarita, ¿Sí? es esto más alto, ¿no? Porque el dato, en el caso primer grado, se está hablando de 3 de cada 10. De 3 de cada 10. Y lo que sucede es que hay municipios en los cuales tenemos todavía más concentrado el problema, sí, que son estos 3 municipios que les comenté. Así que son casi 4 de cada 10. O sea, es el 37%. Esos solo son datos que los ha visto, por ejemplo, un país que es el país que globalmente sabemos que tiene la mayor tasa de sobrepeso mundial, que es Estados Unidos. Y ni siquiera el país como tal. Es el estado de Tennessee que tiene la tasa más alta de sobrepeso y obesidad en niñez y adolescencia, es el único con el cual nos estaríamos comparando en estos 3 municipios. Así que estamos teniendo un problema sumamente serio y les quiero decir que este dato es sumamente confiable porque no es ni siquiera un estudio muestral, es un estudio censal. Fue el censo de peso y talla que se desarrolló en 2016 y cuyos datos fueron presentados en 2017. Así que en realidad tenemos un problema no solamente en este momento, sino que es un problema que, como les decía, va a darnos consecuencias importantes a futuro y que además puede hacer incluso colapsar nuestro sistema de salud. Claro. Ya hablaremos un poco más adelante de esto, pero vaya, sí. El sobrepeso y la obesidad, ¿cómo se establece un poco la diferencia? Eso se mide con relación al índice de masa corporal. Entonces nosotros tenemos
una desviación, ¿no? Entonces, si la desviación, por ejemplo, llega a 25, ese dato tengo que revisarlo, pero el sobrepeso es una desviación menor que la obesidad. Entonces, cuando tenemos una desviación mayor en términos de el índice de masa corporal que usted debería de tener, entonces tiene obesidad. Si es un poquito menor que el otro, es sobrepeso, ¿no? Ahora bien, en la media el 30.7% es que se ha detectado de sobrepeso y obesidad, ¿no? Pero estaba leyendo entonces en la parte de este informe que lo más alto se ubica en el área urbana, donde tienen el 37.4%. Sí, por eso le decía, en términos, digamos, en el promedio nacional tenemos 3 de cada 10 niñas y niños que tienen obesidad y sobrepeso. Pero si ahora lo vamos a analizar en estas poblaciones urbanas y particularmente en estos 3 municipios que concentran una gran cantidad de población del país, ahí tenemos casi 4 de cada 10 niños sufriendo obesidad y sobrepeso. Así que tenemos de verdad un problema serio como país, pero tenemos un problema todavía mucho más grave en estos municipios en particular. Ahora bien, esto se va complejizando en la medida en que hay una tendencia, no solo en El Salvador, sino a nivel mundial, de que la población rural está migrando hacia los polos urbanos, ¿no? O sea, entonces el peligro es que esto puede incrementarse incluso. Sí, por supuesto, y por eso le decía que en estos municipios, que son los que le mencionaba, Ayutuxtepeque, Mexicanos y San Salvador, tenemos una concentración de población viviendo en estos municipios muy alta. Así que si nosotros tenemos el problema de que casi 4 de cada 10 de los niños viviendo en estos municipios tienen un problema de obesidad y sobrepeso, significa que en realidad tenemos una concentración muy alta de niñez en estas poblaciones, ¿no? O en estos municipios. Así que para nosotros en principio fue una sorpresa y fue precisamente lo que nos motivó a empezar a indagar cuáles eran algunos de los factores que estaban asociados a esta problemática. De acuerdo, no sé si Julia puede agregar un poco de esto. Después hablaremos obviamente de cómo se están involucrando, que me interesa no conocer de qué manera entonces se establecen las sinergias para poder enfrentar esta situación. Bueno, nosotros como entramos también a entender un poco el problema y nos dimos cuenta que precisamente la obesidad y el sobrepeso están cobrando relevancia sobre otro problema alimenticio que nosotros creíamos que era la desnutrición, que por años hablábamos de desnutrición. Y ahora pues tenemos este problema que es todavía más grande, que los índices de desnutrición bajan y sube la obesidad y el sobrepeso. Empezamos a investigar el por qué. En ese momento en El Salvador no había muchos datos, era antes de que saliera el censo del CONASAN, y encontramos un estudio que se hizo en Inglaterra, en donde establecían cuáles eran los causales para el sobrepeso y obesidad, que es problema en todo el mundo. En la perspectiva mundial y los países, digamos, más desarrollados, algunos parece que lo están padeciendo con más intensidad. Con más intensidad, pero cuando veíamos las causales que ellos enumeraban, definitivamente eran causales que estaban impactando aquí en El Salvador. Y teníamos cambios de estilo de vida, mucho más tema de ajetreo, comemos más en la calle, teníamos cambios genéticos incluidos, reducción en la actividad física importante, habían temas hasta de la reducción en espacios, espacios de esparcimiento, por ejemplo, parques, etcétera, entonces agrupamos los factores y nos dimos cuenta que cuando los agrupábamos habían temas nutricionales, habían temas de salud física, o sea, y la cantidad de actividad física que estábamos haciendo, y habían temas asociados a la salud emocional y temas psicológicos. Entonces ahí fue cuando nosotros dijimos, bueno, este no es un tema que puede ser resuelto por un solo actor, ni con una sola medida, sino que tenemos que encontrar de alguna forma un plan integral que pueda atacar desde estas diferentes aristas para de verdad ser efectivos en hacer frente al problema. Y cuando entendimos ese problema fue precisamente en donde nos sentamos a platicar con Save the Children para ver de qué forma podíamos idear un programa que pudiera ser educativo, porque al final mucho de lo que encontramos es que los temas de educación
en estos 3 temas, nosotros creemos y nos importan, ¿verdad? Sí. Pero muchas veces los desconocemos, y los desconocemos tanto los adultos, o sea, los padres, los maestros y los mismos niños, que son los que están involucrados ahorita en el centro de la atención del problema. Entonces, y más en este país donde tendemos a normalizar todo, ¿no? Las situaciones, bueno, uno lo ve en los casos extremos de la situación de criminalidad, ¿no? De que prácticamente se normaliza, entre comillas, ciertas situaciones, y entonces esto, pues sí, la obesidad, sobrepeso, entonces como que de repente se va asimilando como algo normal, sí. Y no es normal, desde luego, ¿no? Claro. No, y si lo ves, también hay factores culturales para nosotros. Sí, sí, o sí. sea, si tú ves un niño que está con sobrepeso, decís, mire, qué bien comes un niño, qué chapudito, o sea, es bien visto. Sí, incluso los conceptos, ¿no? Qué hermoso, ¿va? O qué hermosa. Sí. Asumiendo eso como algo positivo. ¿Verdad? Entonces, sí hay varios factores contra los que estamos, que tenemos que atacar ahorita. Y justamente, Margarita, porque pensaba en el otro punto que tiene que ver con los comportamientos, las conductas, bueno, la vida moderna, ¿no? Hoy con el tema del uso de la tecnología. Claro, nosotros como periodistas, comunicadores, esto es vital, ¿no? El tema de las redes sociales y demás, pero en términos generales, ahora los niños ya tienen un celular y hay, claro, en el tiempo que quizás coincidimos los 3, más o menos en los tiempos en que crecimos, eran otro tipo de juego, ¿no? Sí. Más actividad, juego de la pelota, en el caso de los varones capirucho y demás, pero había más actividad física. Hoy parece que es mucho menos. Y justo fíjense que quiero enlazar lo que Julia nos ha contado, porque precisamente basados en estas intuiciones, porque en realidad una intuición se basa en un conocimiento que uno tiene ya, ¿no? Entonces, basados en estas intuiciones, decidimos desarrollar un estudio, una investigación formativa para averiguar ya concretamente, basados en todo esto que Julia había mencionado sobre, bueno, tenemos problemas, por ejemplo, que tienen que ver con los patrones culturales, tenemos problemas que tienen que ver con la reducción de espacios y de oportunidades de actividad física y tal. Empezamos a preguntarnos, ¿y cuáles son las prácticas que nuestras niñas y niños están teniendo en todas estas áreas, en el área no solamente de nutrición, sino también en las áreas, por ejemplo, como actividad física e incluso de salud emocional? Y condujimos un estudio precisamente en los 3 municipios, con niñez de los 3 municipios más afectados por la obesidad y sobrepeso en el país. Y les quiero decir que en realidad los hallazgos fueron sumamente preocupantes, para darles una idea. Sí. Y justo porque estábamos hablando de este tema de sedentarismo, que está muy, pero muy vinculado por ejemplo, al tiempo de pantalla, le llamamos nosotros, ¿no? Que puede ser el uso de celular, puede ser juegos electrónicos, claro. Pueden ser... Entonces, para darles una idea, 1/3 del día, esto es como el promedio, ¿no? 1/3 del día de nuestra niñez está siendo dedicada solamente a actividades sedentarias. Eso significa, básicamente, que 4.5 horas de su día lo dedican a actividades sedentarias, ¿no? Perdón, entonces, en ese caso, ¿sí? Entonces, 4 horas y media. 4 horas y media. Pues sí, pero pasó durmiendo este niño, ¿cuántas? 6, 7 horas. Exacto. El tiempo del que estamos hablando, porque el tiempo de actividad sedentaria se calcula solamente de las horas activas, de las horas de día, ¿no? Entonces, si ese dato me les asusta, ¿no? Que 4.5 horas, 4 horas y media pasan en tiempo sedentario. ¿Qué tal si yo les digo que encontramos en los extremos, por ejemplo, encontramos niños, especialmente los niños de 5º grado, por ejemplo, pueden pasar hasta 9 horas de tiempo sedentario? Increíble. Sí. Imagínense ustedes esto. Entonces, si eso lo combinamos, por ejemplo, con el hecho de que nuestra niñez no solamente no pasa tiempo sedentario, sino que cuando se les pregunta si hacen algún tipo de actividad física, ellos dicen, no, es que no puedo hacer deporte porque no hay cancha, porque es muy peligroso fuera, porque en mi escuela no hay algún programa de actividad física. Entendemos entonces que el conocimiento que tienen están confundiendo ejercicio o deporte con actividad física. Claro. Porque la actividad física, puede hacerse incluso en espacios reducidos.
Sí. pero ellos no tienen la información adecuada, ¿no? Sí, tiene que ver con el tema de educación. Exacto. Ya, y Ese que son es un dos tema puntos, el tema de vital. educación, y ahí sí que entramos entonces también a hablar para en los próximos minutos con el tema de la nutrición, porque siempre lo que se dice son el tema de los excesos, ¿no? Y es, El tema de los excesos. Somos lo que comemos, ¿no? Sí, y además también del tipo de prácticas que tenemos, porque también en esto descubrimos cosas como que 4 de cada 10 estudiantes están llegando sin desayunar a la escuela. Bien, dejémoslo ahí el punto, Claro. porque tenemos que hacer la primera pausa comercial. Vamos a ir con nuestros anunciantes. 2 números están habilitados en adelante. Si desean, pueden participar ustedes. 2263 está ahora en pantalla, 2263-0023, 2264-9179. Regresamos. Es un gusto que siga con nosotros. Transmitimos en vivo desde la ciudad capital San Salvador. Margarita Franco, directora de calidad y desarrollo de Save the Children, está con nosotros en nuestros estudios. También Julia Rosales, gerente de mercadeo regional de la empresa Diana. Bueno, entonces interrumpimos el segmento pasado, decíamos, para poder conversar sobre el tema de educación. Esto está vinculado desde luego con la situación de la cultura también. Por supuesto. Quizás voy a hacer mucho énfasis, voy a subrayar esa conclusión a la que usted llegaba. Conocimiento, educación, esa es la clave, porque en realidad lo que nosotros encontramos fue, además de todos estos hallazgos que, como les he comentado, son de verdad sorprendentes, preocupantes, notamos cuán poco conocimiento tiene nuestra población sobre las prácticas concretas que tiene que desarrollar. Por ejemplo, muchas personas, porque el estudio incluyó también a los cuidadores primarios de estos niños, ¿no? Es decir, a sus padres principalmente. Y entonces cuando conversábamos con los padres nos decían cosas como, pues fíjese que yo en realidad no tengo mucho tiempo, ni sé tampoco cómo prepararle una buena comida a mi hija o a mi hijo. Pero aunque sea con un café con pan, los mando a la escuela. Entonces, cuando usted ve esto, usted se entera en realidad de que los padres sí están preocupados por la nutrición de sus hijos, pero no tienen el conocimiento base como para poder articular, por ejemplo, una comida que sea nutritiva y cuál es la comida más nutritiva del día, porque ¿cómo es posible que la comida principal que nosotros tenemos, que es el desayuno, y resulta que 4 de cada 10 de nuestros niños están llegando a la escuela sin desayunar? 4 de cada 10. Eso significa que han pasado más de 10, entre 8 y 10 horas en las que en realidad su organismo no ha consumido absolutamente ningún alimento. Entonces, romper el ayuno, por eso es que se llama desayuno, ¿no? Entonces, romper el ayuno es vital y es lo que le va a dar la energía a las niñas y los niños. Así que educar a la población, pero no solamente a las niñas y niños, sino también a sus cuidadores primarios, a sus docentes también, porque imagínense, nuestra niñez pasa 5 horas en una escuela. Sí. Y supóngase que en esas 5 horas pasan 2 horas sedentarias. Hay que educar a la población. ¿Qué prácticas debemos hacer? Y Margarita, en este caso, por ejemplo, no necesariamente porque a veces la familia no tenga el recurso para darle un desayuno a su hijo, sino que por otro tipo de ocupaciones, pregunto. Ese es un excelente punto. Y le diré por qué. Porque en realidad muchas personas piensan, no, es que alimentarse bien supone que debo tener muchísimos recursos. Alimentarse bien supone incluso que debo tener muchísimo tiempo, pero mucho de esto puede pasar por una buena planificación de la alimentación, por ejemplo, que voy a tener en la semana, de cuáles son los productos que voy a comprar en el mercado, incluso el fin de semana, ¿no? Entonces, de nuevo, lo que nosotros tenemos son mitos, son ciertas creencias que no están del todo basadas en evidencia, en la realidad de lo que debe suceder, y esas son las que nosotros tenemos que tratar de combatir con educación. Mala información a veces, Mucha mala hábitos. Información, Sí. Exacto. Entonces, aquí es donde precisamente nosotros hicimos ese enlace. Julia les había comentado sobre
que si queríamos hacer algo o si queremos hacer algo, y de ahí viene precisamente esta fusión de esfuerzos, ¿no? No es únicamente el tema de queríamos hacer algo, pero teníamos que saber qué concretamente teníamos que hacer, ¿no? Y sobre eso es que empezamos a revisar cuáles iban a ser las prácticas concretas que íbamos a promover, y resultó precisamente que teníamos que promoverlas en 3 grandes áreas. Julia les puede contar también sobre estas 3 grandes áreas que tuvimos que incorporar dentro de este programa. Y sí es interesante, ¿no? Porque ahí es donde, como para resolver un problema, bueno, en este país todos los problemas deberían de resolverse de manera integrada, ¿no? Pero, exacto. Pero claro, a veces con la situación más, si es político, la situación del contexto electoral, entonces hay temas que se llevan a ese plano, entonces nadie se pone de acuerdo, pero qué bueno que en temas como estos hay algunos acuerdos importantes, ¿no? Sí. Bueno, comentándoles un poco lo que comentaba Margarita, en esta investigación que se hizo en las escuelas se encontró precisamente qué estaban haciendo los niños en las escuelas en estos 3 grupos de temas, ¿verdad? La salud emocional, la salud nutricional y en temas de actividad física. Ya con esa información, pues nosotros dijimos qué tipo de programa tenemos que desarrollar para que los niños aprendan a dominar estos 3 temas y que para ellos este sea un programa de salud integral. Y dentro de esta misma investigación fue interesantísimo ver que si tú le preguntabas a un niño qué era un niño saludable, él te decía que los niños te dicen, un niño saludable es un niño feliz. Entonces, esa era la respuesta espontánea. Era la respuesta espontánea de ellos, y tienen toda la razón. Un niño que se siente bien, sonríe, es amable, tiene otra actitud, y ahí va la integralidad. O sea, comí bien porque no voy desganado, ¿verdad? Hago actividad física por cómo entro y cómo me muevo. Y el tema emocional, me siento contento. Y es que interesante, ¿no? Porque en el caso de los adultos podemos ocultar algunas debilidades o situaciones que podemos estar pasando y pues sí, hacer la cara así como decimos a veces, hay que ser... como el payaso. Como el payaso, ¿no? Siempre anda sonriendo sin saber qué es lo que... Pero como el caso de los niños es espontáneo, ¿no? Es espontáneo. O están felices o simplemente están en otra condición, ¿no? Sí, así es. Entonces, justo por eso nosotros nace el programa Niños y Niñas Más Felices, basado en que queremos niños con salud integral y que esa fue como ellos lo manifestaban. ¿Qué considera el Niños y Niñas Más Felices? Es un programa que se da a niños de 3º y 5º grado en 20 escuelas ahorita del área urbana, que precisamente es de la zona en donde más... ¿Donde se ha elaborado el estudio? Donde se elaboró el estudio y donde resultó que el 37% de los temas de índice de obesidad y sobrepeso eran los más altos. Este programa, en el momento en que se estaba elaborando, se consideraron varias cosas. Uno, no queríamos dar una clase más, porque al final es educación lo que buscábamos, pero un niño no quiere otra clase de la pirámide de alimentos aburrida. Entonces tenía que ser un programa que lograra conectar con los niños y que los lograra emocionar, porque al final así se le llega a los niños, ¿verdad? A través de los temas emocionales, ellos logran aprender mucho mejor que solamente que los pongamos a memorizar temas. Entonces era ese, uno que fuera memorable, y por eso hasta el diseño de los módulos tenía que ser visualmente que se entusiasmaran, ¿verdad? Atractivo. Y lo otro era que tenía que tener el tiempo en la escuela, que se pudiera dar en 40 minutos, porque era al final el tiempo que se nos dio para poder implementar el programa. Y tercero, que los materiales y todo lo que estuviéramos recomendando fuera escalable, porque si bien es cierto ahorita en el programa piloto solo tenemos 20 escuelas, nuestro sueño es que al final sea un programa que se pueda implementar a nivel nacional. Estamos hablando de escuelas públicas, ¿no? Ahorita estamos hablando de escuelas públicas. Entonces, de este programa tenemos ahorita, estamos terminando el piloto. Son 1,196 niños los que han salido beneficiados de 3º y 5º grado. Esos han sido los 2 grupos que hemos estando en el programa. Todas las semanas recibían la visita de un facilitador que con estos materiales iba y les educaba en los diferentes temas, en los 3 temas, de una manera diferente.
¿Y por qué necesitas esta continuidad? Porque se ha establecido, pero que para cambiar patrones y establecer nuevos hábitos, tú tenés que tener por lo menos, ¿cuántas? 60 intervenciones. Sí. Por lo menos 60 días de práctica. Entonces, al tener esta continuidad y al tener la oportunidad de darlo en las escuelas, se garantiza que se den estos cambios de hábitos gracias a que exista esta repetición. Quizás podemos mostrarles también Sí. parte de ejemplos bien concretos de lo que nosotros hicimos y que Julia les estaba mostrando. Yo les A ver quiero... si lo puede mantener por ahí y alguien, Ok. los amigos de producción nos Sí. ayudan mientras seguimos Muy bien. conversando para que haga un cierre, un close-up y mostrar esa Perfecto. imagen. Yo les quiero preguntar a todos nuestros amigos televidentes, yo les quiero preguntar si tienen una idea clara de cuánta, por ejemplo, cuánta proteína, digamos cuánto pollito, si tienen pollo en su plato, cuánto pollo debería de ser. Y si tienen grasita en su plato, porque la grasa también es necesaria, ¿no? ¿Cuánta grasa deberían de incluir en cada plato de comida? O si tenemos, por ejemplo, frutas y vegetales, ¿cuánto debería de ser? Y entonces, para la niñez, hemos incluido actividades tan prácticas como esta que ustedes van a ver dentro de algunos momentos, en el cual a través de su manita, ¿no? Sí, está al aire en este momento la Ay, imagen. perfecto. Entonces, a través de su mano, nosotros le estamos mostrando toda esta porción es la que tendría que ser de alimentos reguladores. ¿Y cuáles son esos? Son los alimentos que son las frutas y los vegetales que nos ayudan con las vitaminas y tal, ¿no? ¿Cuánto debería de ser, por ejemplo, de energéticos? Aquellos alimentos que son como pastas o panes, ¿no? Y usted es como el puño de su manita. Y esto aplica, sabía que aplica estas proporciones tanto para niños como para adultos. Entonces buscamos actividades prácticas como estas y además actividades también como estas u orientaciones como las que les voy a mostrar, en donde les decimos cuánto dentro de su plato de comida, cuántas porciones deberían de tener cada alimento. Entonces, hemos hecho actividades como estas que ustedes ven, estas están vinculadas con el área nutricional, Sí, sí. pero quiero mostrarles también una más, y es una actividad que está vinculada, por ejemplo, al área emocional. Y esta, vean qué interesante esto. Para aquellos que no conocen el tema de las poses de poder, estas son poses que les ayudarán a ustedes, a niños, adultos, adolescentes, ¿no?, a sentirse muchísimo más empoderados, a sentirse con mucha más soltura incluso en su comunicación. Y todas estas actividades, entonces las desarrollamos, por ejemplo, este tipo de actividades, las desarrollamos de manera sumamente práctica, alegre, divertida con nuestras niñas y niños, para mostrarles entonces cuáles son las prácticas concretas que tienen que hacer para no ir a predicar. Le decimos qué tiene que hacer, cuándo debe hacerlo, por cuánto tiempo debe hacerlo, ¿no? Incluso le podemos decir en qué momento del día debe hacerlo. Sí. Entonces, este es el tipo de actividades que elegimos incluir y todas están basadas en evidencia. Hicimos una investigación exhaustiva para saber qué es lo que nos dice la evidencia científica, que funciona y que no. Así que este es el currículo de salud integral en las escuelas. Claro, y estaba recordando, por ejemplo, la Asociación de Agricultores Aves de El Salvador desarrolla un programa también que tiene que ver con el tema del nutricional en este país y ha hecho una alianza ahí con el tema del deporte, los jóvenes que practican fútbol, ¿no? Con las escuelas de fútbol, y es interesante porque siempre alrededor de esto el tema es qué tan tangible o medible es el resultado de estas iniciativas. Entonces, cuando han estado conmigo hablando de este tema acá, los amigos de Aves, siempre lo conversamos y creo que es un tema también relevante para ustedes. ¿Cómo medir, por ejemplo, en términos tangibles el efecto de estos programas? Ustedes apenas están comenzando. ¿Iniciaron, qué serían, a partir de mayo? No, en realidad iniciamos en abril. Estamos cerrando el proceso y justo, saben que la información que nosotros vamos a poder proveer dentro de ya un par de semanas es precisamente con base a los resultados de los indicadores que nos planteamos inicialmente. Uno de esos indicadores es el cambio, por ejemplo, en el índice de masa corporal. Eso nos va a permitir saber cuántos de nuestros niños participantes en el programa han alcanzado el índice de masa corporal esperado para su talla y para su peso.
Entonces, ese es uno de los indicadores. Pero nuestro programa en realidad tiene también muchos otros indicadores o varios otros indicadores de los cuales vamos a poder dar cuenta. Interesante. El tiempo se nos está yendo rápido, vamos a hacer la última pausa comercial, regresamos para ver si es posible tener entonces cuándo se van a tener los primeros resultados y de qué depende, por ejemplo, de esos resultados, de qué depende que se pueda ir extendiendo esto más allá de los 20, de las 20 escuelas, ¿no? Claro. Vamos a una pausa, regresamos con más. Bien, estamos al cierre de conexiones, nos queda poco tiempo, vamos a tratar de correr o avanzar, y si no, pues lo dejamos el capítulo también, o sea, podemos platicar más adelante, y a claro lo mejor sí. nos dan entonces también un avance de cómo está evolucionando esto, yo creo que es importante. Pero bueno, lo que tenemos en pantalla, antes de que entremos a los otros temas o subtemas, bueno, justo ahora, en esta página de change.org dice alto a la obesidad y malnutrición en la niñez salvadoreña, hay ahí un video, pero estoy viendo que en esta parte, lo que tenemos acá justamente, hay 16.531 personas que han firmado. ¿De qué se trata esto? Bueno, esa es una petición que, como les comentábamos, nosotros ahorita tenemos este programa en 20 escuelas y lo que queremos es demostrar que muchas personas estamos interesados en que en las escuelas de nuestro país tengamos programas integrales de temas de salud para los niños. Y empezamos con el mismo, tuvimos al principio como 500 firmas la primera semana y poco a poco ha ido creciendo este número. Y es como ves que ya tenemos 16.531 personas que apoyan a que dentro de las escuelas tengamos un programa y dediquemos de ese tiempo valioso, de las 5 horas que tenemos, podamos dedicar por lo menos 40 minutos a la semana para hablar de estos temas. Sí, entonces la pregunta puntual es, ¿apoyarías la creación de un programa de salud escolar que ayude a mejorar los hábitos físicos, emocionales y nutricionales para promover la salud integral y disminuir la obesidad infantil? Sí, o sea, esa es la pregunta puntual. Esa es la pregunta Esa es la puntual. pregunta. Entonces Sí. tú firmas si estás de acuerdo. Sí, sí. Entonces lo interesante es que aquí tenemos personas que dicen, para mí es importante. Nosotros, y te apuesto que ahorita, por ejemplo, en tu escuela, tú mides el rendimiento de tu hijo, ¿cómo va en matemáticas? Vas viendo, monitoreando cuáles son sus notas, si todos los días tiene, si va el profesor, si le dio la clase, y este tema de rendimiento académico es importante. Aquí tenemos personas, y todos los que nos están apoyando y viendo ahorita pueden sumarse, que dicen, yo también quiero que le enseñen cosas a mi hijo que son bien importantes, ¿verdad? Para la vida. Para la vida, y es a donde entra este programa. ¿Por qué es tan importante la educación? Y aquí viene con un tema de formación de los niños en su toma de decisiones. Cuando nosotros educamos a los niños, educamos a sus padres y a las personas que influyen sobre ellos, nosotros lo que estamos formando son consumidores que cuando tomen sus decisiones de vida, de qué voy a hacer, si voy a salir a correr o si me voy a quedar tomando videojuegos, de qué voy a comer ahorita que no desayuné y llego a un lugar donde puedo comprar comida, ¿qué me compro? ¿Me como un huevito o me compro una dona? Entonces todas estas decisiones vamos a tener consumidores que van a tomar decisiones informadas. Y que con esa información y con ese conocimiento de lo que estoy decidiendo, también pueden entender las consecuencias de uno o la otra elección. Y yo creo que esto es lo más valioso que el tema educativo en las escuelas, en este tema, les está brindando a los niños y a todas las personas que están alrededor de la vida de ellos, como vimos, los cuidadores primarios y los cuidadores secundarios, ¿verdad? Y esta no es una idea que surgió únicamente de Save the Children y de Diana. La Alianza Global para la Educación precisamente está promoviendo a que cada vez más se den programas de salud que estén basados en las escuelas de forma permanente. Entonces, nosotros estamos, por otro lado, encontramos
que esta es la solución, la educación es la solución, pero también en el mundo hay movimientos que han llegado a la misma conclusión, que los grandes cambios, precisamente porque voy a cambiar al final mi toma de decisiones, vienen desde la escuela. Claro, y eso es esencial, ¿no? Porque cuando uno está, bueno, está chico y está aprendiendo en la escuela, justamente lo que logra interiorizar, porque es una esponja el niño a esa edad, sí. Eso no lo olvida, ¿no? Y al final de cuentas eso es lo que le sirve justamente para tomar decisiones cuando ya es adulto. Exacto. Estamos hablando de un impacto... No, y no es de adulto, también desde ahorita que soy niño ya puedo tomar esa decisión. Y, y pueden influir en ti. ¿Cuántas veces te ha llegado tu hijo a decir, papá, lo que estamos haciendo está mal, tenemos que hacer esto y esto porque lo aprendió en la escuela y lo ha vivido? Entonces ellos mismos también empiezan a ser evangelizadores de estas nuevas formas, de estos nuevos hábitos más saludables, ¿verdad? Margarita, entonces van escalando en todo esto. O sea, esa es la idea, no quedarse con esta primera parte y hasta ahí, sino... Exacto. Y siempre continuar en este esfuerzo, pero porque eventualmente estamos hablando de dos instituciones, ¿no? Bueno, la empresa Diana y ustedes como Save the Children, pero se van incorporando o esperan que se incorporen otras instituciones, otras empresas. Sí, de hecho esta es una de las, digamos, de los sueños importantes que nosotros tenemos en este asocio en el que nos unimos por un objetivo común, ¿no? La salud integral de nuestra niñez. Queremos niñas y niños más felices. Y para esto, entonces, consideramos que es importante que no nos cerremos únicamente a la niñez que nosotros podemos alcanzar probablemente con nuestras fuerzas, que pueden ser pocas en este momento, sino cómo nos aseguramos, en principio, de crear un movimiento de país, ¿no? Que esté no solamente a favor y esté demandando, ¿no? Sino que esté dispuesto a hacer los cambios que necesita para tener una mejor calidad de vida. Entonces, eso en principio, queremos crear este movimiento y por eso es tan importante que las personas firmen esta petición, que nos acompañen en esta petición. Recuerden que el sitio es saludintegralsb.org. Entonces, entren, infórmense ahí y ahí van a poder tener también enlaces para otros sitios, por ejemplo, para las redes de Save the Children, en donde van a poder tener información clave. Pero además queremos invitar a la cooperación internacional. Queremos invitar también al Ministerio de Salud, al Ministerio de Educación, para que unamos esfuerzos de tal manera que podamos consolidar este programa. ¿Y por qué no soñar de llevarlo, pero así como fue pensado, basado en evidencia y con todas las prácticas, podamos llevarlo a nivel nacional a las más de 5,000 escuelas que nosotros tenemos en el nivel público? Y también quisiera hacer el llamado a todas las escuelas de carácter privado en nuestro país para que entiendan que también es importante, esto es parte del currículo complementario que todas nuestras escuelas deberían dar a nuestra niñez. Ahora, ¿cómo se espera abordar en algunas escuelas? No sé si en este momento ya se encontraron con esa experiencia de escuelas que están en una condición precaria, ¿no? Y no solo la infraestructura, sino también el caso de niños, de familias que mandan a sus niños a esa escuela y son familias de escasos recursos. En el pasado, ¿se recuerdan ustedes el sector de Tacuba, por ejemplo, en Ahuachapán, donde hubo un problema serio de desnutrición y bueno, de hecho todavía tuvo que ver con el desempleo por el tema de que se vino abajo la producción de café y sus padres se quedaron sin empleo, por lo tanto sin ingresos? Entonces, ¿hay un trato distinto, especial? ¿Cómo hacer en esos casos? Pues fíjese que en realidad el currículo nos permite abarcar también estas situaciones. Para darle una idea, mucha de nuestra población, probablemente no tanto en la zona urbana, pero sí en la zona rural, no tiene acceso, por ejemplo, a carnes, ¿no? Que es la proteína de alta calidad de 24 aminoácidos que se necesita para construir sus células, sus huesitos, la piel, etcétera, ¿no? Pero nuestro currículo ya le dice, por ejemplo, con qué combinaciones de alimentos, por ejemplo, si yo combino, digamos, un cereal con una leguminosa, por ejemplo, el casamiento, cuando nosotros combinamos arroz y frijolitos, ¿no? Eso hace una proteína de 24 aminoácidos. Entonces, nuestro programa considera ese tipo de cosas para que tanto las familias de muy escasos recursos puedan pensar en cómo combino alimentos, por ejemplo, ¿no?
para tener una alimentación completa, pero también cómo trabajo las otras áreas, Claro. ¿no? Cómo incorporo, por ejemplo, la actividad física con mis niñas y mis niños, o cómo incorporo, por ejemplo, prácticas de salud emocional, que pueden ser distintas las que se necesitan en zona urbana a las que se necesitan en zona rural, pero que estamos dando opciones para ambos escenarios. Ahora, el tema entonces es tener una visión integral sobre el problema y cómo enfrentarlo de la misma manera, ¿no? Exacto. Sí. Y cómo nos educamos, ¿no? Cómo tratamos de ir aprendiendo sobre esto. Perfecto, entonces para ir y cerrando un poco sobre el principio de la entrevista, entonces se trabaja en ese esfuerzo y ustedes como empresa involucrados Sí. de manera activa y la idea entonces es llevar esto a nivel nacional. Exacto. O sea, Entonces, nosotros estamos ahorita trabajando en el desarrollo. Ahorita que acabamos el piloto, pues estamos haciendo los aprendizajes, qué modificaciones tenemos que hacer en los módulos ya existentes, para luego ya tener un producto final que está listo, para cuando lo que tengamos que implementar esté listo para solo hacer las suficientes copias Sí. y salir a implementarlo en todas las escuelas. Ahora, interesante cómo se podría incorporar esto o ya se podría incorporar en la currícula educativa. De hecho, el Ministerio de Educación está haciendo un esfuerzo muy importante para hacer estos programas, digamos, complementarios en las escuelas públicas, y creo que hay una excelente, una estupenda oportunidad para poder articular los principios de nuestro programa con estos currículos complementarios, al igual que ya lo hemos vinculado con algunos de las temáticas, por ejemplo, algunos de los objetivos curriculares que tiene, por ejemplo, Ciencia, Salud y Medio Ambiente ya en el currículo nacional. Así que creo que tenemos una oportunidad excelente y les invitamos a estar también atentos, porque pronto vamos a poder dar los datos de cuál fue el resultado del pilotaje, no solamente qué funcionó y qué no funcionó, sino también cómo logramos cambiar o no los indicadores que nos habíamos puesto inicialmente. Se nos fue el tiempo, gracias por compartir esta tarde con nosotros, a lo mejor más adelante entonces conversamos ya cómo evoluciona Sí, esto, por en qué supuesto. estado se encuentra. Gracias Margarita por estar con nosotros esta tarde, muy amable. A ustedes. Gracias Julia. Nos vemos. Es un gusto. Gracias. Bien, terminamos de esta manera Conexiones, gracias a ustedes que nos acompañaron, nos vemos mañana 5 de la tarde en punto, tendremos en agenda un tema político, estará con nosotros en nuestros estudios Jorge Villacorta haciendo un análisis sobre la situación preelectoral en nuestro país. Buenas tardes.